Buen día, bienvenidos a nuestro siguiente tema que consiste en el análisis de varianza o ANOVA. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en el análisis de varianza o en el ANOVA como una prueba de hipótesis que consiste en la comparación de parámetros presentes en dos tipos de poblaciones o dos poblaciones que parten desde un mismo fenómeno o un mismo comportamiento que estamos analizando. Es decir, el análisis de varianza básicamente se hace con el fin de contrastar la hipótesis nula de que varias poblaciones tienen el mismo comportamiento frente a los parámetros que las caracterizan. ¿Cuáles pueden ser esos posibles parámetros? El promedio o la media y la varianza de esas poblaciones. Es decir, el interés de esta prueba de análisis de varianza consiste básicamente en verificar si dos poblaciones tienen el mismo comportamiento en la medida en que se van ejecutando. ¿Cómo eso es importante para la ingeniería industrial y para su carrera? Pues ustedes cuando llevan un control de un proceso productivo, quieren verificar que los resultados de ese proceso productivo, ya sean los productos que salen, bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, verificar que esos parámetros se siguen comportando bajo un estándar o bajo una media controlada. Es decir, si yo ejecuto un proceso el día de hoy, lo que yo espero es que el día de mañana también se ejecute bajo esas condiciones. Entonces vamos a encontrar que el análisis de varianza, que consiste en una prueba de hipótesis entre dos poblaciones, me permite entender o verificar que una población o un proceso productivo se está comportando de manera estable. ¿Ok? Entonces, ahí básicamente la hipótesis nula que se plantea es que la media de una población va a ser igual a la media de la siguiente población o de las cantidades de poblaciones que se estén verificando. Entonces, ahí es donde uno interpreta o define la cantidad K de tratamientos que se desean hacer para llegar a esa hipótesis o a esa conclusión de que existe una igualdad y una estabilidad en el proceso productivo que se está analizando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos la importancia de la ANOVA? Digamos, vamos a explicárselo con una pequeña ilustración. Digamos que tenemos un deporte que consiste en el tiro al blanco. Entonces tenemos un tirador que desea o hace un primer intento para estos tiros al blanco y tiene una diana donde va a hacer estos tiros. ¿Qué pasa si el tirador tiene estos primeros intentos donde dispara no directamente al blanco, pero el proceso o los intentos que él ejecuta están destinados casi a un mismo punto? Ya vemos que tenemos un grupo de disparos que se ejecutan y están casi dentro de una zona de objetivo, ¿ya? Está alejado del objetivo principal, pero digamos, al menos estos disparos se mantienen, digamos, estables, se mantienen bajo una condición casi característica en la ejecución de este proceso o de los disparos. Sin embargo, este mismo tirador quiere intentar nuevamente acercarse al objetivo, porque eso es lo que se desea lograr en este proceso. Entonces hace un segundo intento y dispara de esta manera. Miren que ahora los disparos salen o aparecen de manera mucho más dispersa y no se encuentran dentro del objetivo esperado. Incluso están siendo mucho más desacertados en cuanto a la manera en que dispara. Entonces, es aquí donde uno puede interpretar a partir de un análisis de varianza, verificar que el comportamiento de los promedios de estos disparos sea lo más asertivo posible. Ya, entonces, la idea es que si o queremos un tirador de tiro al blanco que sea confiable, que sea, digamos, alguien que te pueda disparar de manera asertiva a un blanco, tendríamos que buscar a otro, porque vamos a tenernos o vamos a identificar que este tirador no es para nada confiable en la manera en que ejecuta este deporte, porque primero dispara hacia un sentido y luego dispara hacia varios sentidos por aparte, sin encontrar el verdadero punto al blanco. Digamos que en promedio, en el segundo intento, el promedio de los disparos, digamos, estaría aquí, en el punto negro, pero tiene una alta varianza. Es decir,
tiene una mayor probabilidad de que falle los disparos. Mientras que en el primer intento está muy concentrado los disparos, es decir, tiene una muy baja varianza y tiene una baja probabilidad de que falle el siguiente disparo. Lo más seguro que el próximo disparo caiga en esta zona. Mientras que en el segundo intento no sabemos hacia dónde va a disparar. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos con el análisis de varianza es verificar que el comportamiento de este caso del tirador sea lo más estable posible. Es decir, que en el segundo intento, así sea, se siga equivocando, siga disparando en esta misma zona en que disparó en el primer intento. ¿Okay? Ese tipo de planteamientos se hacen a través de un análisis de varianza, una ANOVA, que es una prueba de hipótesis para dos poblaciones. Entonces, estadísticamente, ¿cómo es este proceso? Entonces, para ello se requiere pues el cumplimiento de unas condiciones en las dos o más poblaciones que se vayan a analizar. Entonces, lo primero es que las poblaciones deben seguir unas distribuciones normales. Entonces, partimos desde ese primer requisito. Lo siguiente es que las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos deben ser independientes, es decir, la forma en que se disparó en el primer intento, en el ejemplo anterior, no debe afectar al segundo intento, es decir, debe ser algo completamente independiente. Entonces, lo más seguro y en la realidad nos encontramos con ese tipo de condición. Las poblaciones deben tener una igualdad en varianza, es decir, dentro del análisis de varianza vamos a verificar que exista esa igualdad, ¿ya? Porque eso nos facilita entender de que ante una igualdad de varianza podemos encontrar también una posible igualdad también en el comportamiento de la media. Entonces debemos garantizar eso. Esa igualdad de varianza se conoce como homocedasticidad. Entonces, teniendo esas condiciones, ya en el ANOVA se basa entonces en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la media global. Entonces, ahí empezamos con el supuesto de la hipótesis nula que ya se planteó, donde se estima que los parámetros de estas poblaciones tienen el mismo comportamiento de manera estadística. Es decir, que se infiere que existe un comportamiento similar. ¿Ok? No quiere decir que va a dar exactamente lo mismo, pero estadísticamente es posible que tengan el mismo valor. Es decir, tiene o se concentra bajo unos niveles de significancia estables o aprobados para que sean iguales estos valores. ¿Ok? Entonces, para eso hay que tomar información y hacer un proceso de verificación en dos partes. La primera consiste en entender cuál es la variación dentro de las muestras, es decir, qué tanta variación hay dentro de cada proceso que se está midiendo, ¿ya? Y después de eso, verificar qué tanto varían la variación de cada una de las muestras con otras. Entonces, ahí se hace esa evaluación dentro del proceso de ANOVA y por último se termina identificando a través de un estadístico de prueba si se acepta o no la hipótesis planteada. ¿Ok? Entonces, a partir de esta pequeña introducción teórica, vamos a seguir adelante en una nueva actividad donde vamos a explicar una ANOVA a un caso de estudio. ¿Ok? Muchas gracias.